Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Estamos con Edwin Cacho Herrera para contarles, comentarles los últimos acontecimientos. Cacho, ¿qué tal? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con muchas noticias de último momento. Déjame comentarte que parece que hay una fiebre de pasanacu judicial en el país. Ayer, don Olvis Egues, actual magistrado prorrogado del Tribunal Supremo de Justicia, se ha presentado como postulante al Tribunal Constitucional. Quiere saltar del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país al máximo Tribunal de Justicia Constitucional de Bolivia. Pero te cuento que no es el único, porque fuentes judiciales le han informado a Datápolis desde Sucre que en lo mismo están don Gonzalo, déjame ver por favor, estoy buscando nuestros datitos, Gonzalo Hurtado, que ya es conocido por muchos. Él quiere también pasar de tribunal. Él actualmente es miembro del Tribunal Constitucional, junto con don Iván Espada, que también es miembro del Tribunal Constitucional. Están haciendo papeles para pasar al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de los miembros del Tribunal de Justicia, don Marcos Ernesto Jaimes y don Juan Carlos Berríos estarían haciendo ya sus papeles para pasar del Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional. Y hace unos días ha renunciado don Omar Michel Durán al Consejo de la Magistratura, y las fuentes dicen que también estaría haciendo sus papeles para presentar los requisitos para presentarse como postulantes. Mira, Amalia, hay fiebre de pasanacu judicial. Esto realmente es ya oprobioso, porque no solamente son magistrados prorrogados, sino que quieren cambiarse de tribunal y quieren eternizarse como altas autoridades de la justicia en nuestro país. Cacho, una pregunta. ¿Todos están haciendo enroque de un tribunal a otro tribunal? ¿No hay alguno que quiera postular al mismo tribunal? Creo que la ley se los prohíbe. Sí, la norma prohíbe que puedan repetir el mismo tribunal, y por eso es que cambian, ¿no? Egues, Hurtado, Espada, Jaimes y Berríos están cambiándose de tribunal, o al menos esa es su pretensión. Y en el caso, eventualmente, de don Omar Michel, también pasaría del Consejo de la Magistratura a uno de los altos tribunales. ¿Qué pasa en el caso de don Gonzalo Hurtado, que es un caso especial? Él ya cambió de tribunal. En el 2011, él fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia. En las elecciones del 2017, se cambió de tribunal y se fue al Constitucional. Ahora quiere volver al Tribunal Supremo de Justicia eventualmente. Es increíble, pero esto es el pasanacu judicial al más alto nivel en Bolivia. No, es prorroguismo, estos golpistas, porque son todos golpistas. Más grave aún, ¿no? Son golpistas en el Poder Judicial, son los que pisotean la Constitución a nombre de la justicia y son los que quieren prorrogarse legalmente. Están prorrogados de facto, de manera inconstitucional, quieren prorrogarse a través de las elecciones. Una cosa queda clara, Cacho, amigos, es que esta es la lista del oficialismo. Estos son los que recibirán el apoyo del arcismo. Ahora, como hay un fraccionamiento de la oposición, porque antes se tenían los 2/3 para vetarlos, ahora no sé si hay fuerza para vetarlos, porque habría que sacarlos de la lista de manera ipso facto, ¿no? Muerte súbita. Y sacarlos de la precandidatura siquiera, ¿no? Pero no sabemos si hay votos para aquello. La otra pregunta es, se están recibiendo las candidaturas, las postulaciones, todavía va muy lento, son muy pocos. Siempre el último día
viene una avalancha de postulaciones. La pena es que los grandes juristas, estos juristas independientes, de gran prestigio, como Juan del Granado, no se presentan. Estuve con algunas abogadas el día de ayer y fue la pregunta, ¿por qué no te presentas? Y pues todos consideran que no es de prestigio, que no es parte de la carrera judicial aspirar a un alto cargo, puesto que está cruzado por el tema político. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, me imagino que prestigiosas abogadas y abogados del país no quieren someterse pues a un manoseo político, partidario, como ha ocurrido en las dos anteriores elecciones o como va a ocurrir al parecer también en esta elección judicial. Entonces cuidan mucho su nombre, su prestigio, su trayectoria, y entonces no quieren someterse a un manoseo en la Asamblea Legislativa, y por eso es que no se presentan estas prestigiosas personalidades, ¿no? Pero déjame añadirte un dato adicional, Amalia, respecto del pasanacu judicial. Eduardo Maldonado, también jurista, conocido sobre todo en el foro potosino, escribió hace un tiempo un artículo de opinión en el que develaba que además de que se les podía dar esta posibilidad a los actuales magistrados prorrogados de postularse a otro tribunal, a otro alto tribunal en el país, también se les da el beneficio de no renunciar. Bueno, vamos al caso concreto, porque todavía veremos si es que Hurtado, Espada, Berríos y el señor Jaimes se presentan como postulantes. El que sí se ha presentado, del que sí ya podemos hablar, es del señor Olvis Egues. Este señor no va a renunciar, porque ese es el otro beneficio de la declaración constitucional elaborada por Gonzalo Hurtado e Iván Espada. O sea, va a mantenerse como magistrado prorrogado hasta el final. O sea, no va a tener que renunciar a su alto cargo, va a seguir emitiendo sentencias, disponiendo la vida de los litigantes que lleguen a sus manos. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? O sea, son, para decirlo en palabras para que nos entiendan los amigos que nos están observando, han resultado peores que Evo Morales. Si Evo Morales era un prorroguista que no renunciaba, que hacía que la Constitución quede ajustada a sus intereses, estos realmente han resultado peor que Evo Morales. Además han hecho la ley a medida, ¿no? Para ellos, para beneficiarse ellos, utilizando el Tribunal Constitucional. Bueno, esperemos, Cacho, que se presente, si no la primera línea de los juristas bolivianos, los independientes, que no se presentan por el temor a no ser elegidos, ¿no? Un abogado de enorme trayectoria, de enorme prestigio, resulta que por razones políticas no lo dejan pasar, no lo dejan ser ni siquiera candidato. Entonces esto es un golpe fuerte para ellos, para su carrera profesional, y por eso no se presentan, porque hay y habrá manipuleo político. Entonces se presentarán los que tienen padrinos políticos, pero por lo menos que sean buenos, por lo menos que sean regulares. Ya a estas alturas uno ni aspira a que sean buenos, pero que sean probos, que no sean permeables a la corrupción, en fin, tal vez es mucho pedir, ¿no? Pero de cualquier forma, cualquier lista que se oponga a los prorrogados tendrán mi apoyo. Sí, mira, Amalia, poniendo un caso concreto como ejemplo, en la elección del defensor del pueblo, había un abogado brillante, obtuvo la máxima calificación en la preselección. Estoy hablando del abogado Marco Loaiza. Increíble, tenía la más alta calificación, o sea, no había por dónde perderse para que sea elegido defensor del pueblo. Pero jugó ahí el enjuague político. Te acordarás que los sorprendieron a los opositores en festejo en Santa Cruz, hicieron una sesión ahí a la rápida aquí en La Paz, todos festejando la efeméride cruceña,
Todos los opositores aquí armaron la sesión y eligieron al defensor que tenemos actualmente. Marco Loaiza no le valió para nada semejante puntuación, tenía la puntuación más alta, digamos del 100% tenía 99%, entonces es eso, ¿no? O sea, todo el mérito, todo el prestigio, toda la trayectoria, toda la sabiduría que se tiene que tener para ese tipo de cargos quedó en nada, y lo que valió más bien fue lo que tú has dicho muy bien, el padrinazgo político. Bueno, cambiemos otro tema, ¿te parece, Cacho? Al político, vamos al político, a los candidatos de oposición. Sí, te cuento que ayer estuve yo en una conferencia de prensa que brindó don Manfred Reyes Villa, porque vino a La Paz a presentar la segunda versión de la FEXCO, la Feria Exposición de Cochabamba, muy interesante, y al final muy gentilmente se abrió a responder preguntas de carácter político, y él respaldó, se sumó a la idea de las primarias abiertas. Es más, él dijo que hace un mes había propuesto primarias abiertas como ocurre en Argentina, y que si hay los recursos, dijo, adelante, vamos con las primarias abiertas, y no descartó, Amalia, ser candidato de la oposición a la presidencia de nuestro país. Recordando que en 2002 ya él fue candidato a la presidencia junto con Ivo Kulgis. En esa época compitió contra don Gonzalo Sánchez de Lozada, contra don Jaime Paz Zamora, contra Evo Morales. Terminó siendo tercero en esa elección, me acuerdo, muy reñida. Y entonces, pero dijo, estoy de acuerdo, vamos a las elecciones abiertas. Y entonces era una voz más que se sumaba de un liderazgo político importante después de Luis Fernando Camacho a esta iniciativa de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana de ir a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Bueno, lo de Manfred Reyes Villa, tengo la impresión que es un gran candidato, como candidato, porque arrastra el prestigio de ser un gran alcalde. No sé cuántas denuncias ciertas de corrupción existan, porque tiene varias denuncias, muchas que no tienen ningún asidero, pero esos procesos se congelaron, y eso significa que hay un acuerdo, un enjuague con el gobierno de Luis Arce Catacora. Tú que los conoces bien, Cacho, Rister era del NFR, ¿no? Rister es el portavoz, el ministro de la presidencia, y él era del NFR. Ahí me parece que hay un cordón umbilical. Entonces, si Manfred candidatea, no sé si es por la oposición o es para quitarle votos a la oposición, y tengo mis dudas. Sí, efectivamente, don Jorge Richter fue vocero oficial, además, de la campaña de Manfred Reyes Villa en 2002, ¿no? El gran defensor, el rabioso defensor de Manfred Reyes Villa y de NFR, y bueno, después se volvió analista, y de analista se volvió masista, y de masista se volvió arcista. Entonces esa es la trayectoria política en el último tiempo de don Jorge Richter, y seguramente debe haber algún tipo de conexión. Son 12 procesos, Amalia, que han quedado prácticamente liberados, ya no existe ningún proceso en contra de don Manfred Reyes Villa, y entonces tranquilamente puede postular a la presidencia, no hay sentencia ejecutoriada. Es más, había ya una sentencia que se tenía que cumplir, pero ha sido borrada, si vale el término, de las sentencias judiciales de nuestro país, y entonces está listo como para poder candidatear el próximo año. Bueno, y también ha confirmado su candidatura presentando una propuesta de 10 puntos, Chalibert. Chalibert es un abogado sumamente inteligente, es un político, un analista, me gusta mucho. Ha sido prefecto de Oruro, senador por Oruro, embajador en China, en fin, y ha dado varios volteos, tiene una carrera yo creo que no hay nadie como él
de haber estado en tantos partidos políticos, ¿no? Pero bueno, hay otro, como ves, está doña Amparo Vallivian, me parece una mujer muy interesante, viene del Banco Mundial, en fin, y como ellos, una lista larga, una lista larguísima. No todos tienen un partido político, no todos tienen una personería jurídica que les permita candidatear. En fin, son las propuestas, ¿no? Es como antes de un partido de naipes se están repartiendo las cartas recién. Entonces es muy importante que exista este mecanismo de primarias abiertas, pero no veo que don Carlos Mesa se esté moviendo ahora, haciendo lobby político. Ahora, tal vez lo está haciendo, pero bajo cuerda, no es público. Ya tendría que hacer una convocatoria a los dirigentes de los partidos tradicionales, ya tendría que estar en contacto con los candidatos que no tienen partidos. Estoy pensando en ¿cómo se llama? Que ahora es periodista del Búnker. En fin, hay tantos, ¿no? Hay tantos. Pero no veo que después de una propuesta tan importante, eso se dé continuidad casi minuto a minuto para que la fórmula tenga éxito y se amarre los votos en el Parlamento para poner esa propuesta en el primer punto del orden del día. Sí, para empezar, Amalia, escuché de don Charlie Bert, que igual yo tengo un aprecio enorme, es un estudioso de las cosas, no improvisa cuando hace sus análisis. Ayer planteó la desaparición del Tribunal Constitucional. Él cree que hay que convertirlo en salas constitucionales dependientes del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo me acuerdo, yo cubría en ese momento el Congreso Nacional, que Charlie Bert fue parte de las discusiones para el nacimiento del Tribunal Constitucional hace muchos años, ¿no? Él fue parte de esas discusiones, fue diputado en ese momento del movimiento de izquierda revolucionaria y fue uno de los impulsores del nacimiento del Tribunal Constitucional. Décadas después, ahora plantea su desaparición. Así son las cosas, así es la vida política de nuestro país. Respecto de comunidad ciudadana, sí, hay esta, no sé, este pajón, esta cosa que no se logra entender, ¿no? Ayer Carlos Mesa estuvo entusiastamente en el partido de Always Ready por la Copa Libertadores de América en el Alto, enfrentando a Nacional de Uruguay. Más parece interesado en el resultado de su equipo y no en el resultado de la propuesta, ¿no? Yo que Carlos Mesa hubiera estado ganando los medios de comunicación, explicando la propuesta, en qué consisten las primarias abiertas y competitivas, mandando quizás cartas a los liderazgos políticos, ya que recibió una primera reacción positiva de Camacho, de Reyes Villa, plantear quizás algún tipo de acercamiento con otros liderazgos democráticos, se apaga, no sostiene las cosas, y eso quizás es un poco la deficiencia política que tiene Carlos, ¿no? Y lo otro, Amalia, que hay que anotar es que mudos, no dijeron nada, ni el presidente Luis Arce, ni Evo Morales, jefe del MAS. Los dos calladitos, no dijeron nada, ni en declaraciones públicas, ni a través de sus redes sociales. Es importante el criterio de Evo Morales. Es importantísimo porque finalmente solo con los votos parlamentarios de la corriente de Evo Morales es que se podría aprobar esta reforma para ir a unas primarias abiertas, ¿no? De tal modo que es importante. Y a él le convendría decir, bueno, en mi partido yo acepto que existan primarias y que exista un contrincante, pero el dueño del partido y del MAS soy yo. Arce tiene que hacer, para adueñarse del MAS, tiene que hacer un congreso donde acredite que la militancia que asiste a ese congreso es del MAS, pero además con las organizaciones sociales. El Tribunal Electoral, recordás, Cachito, anuló
el ampliado que adquirió forma de congreso que hizo Evo Morales en el Chapare, porque no estaban presentes las organizaciones sociales. Y tengo la impresión, Cacho, que Evo Morales perdió a las cúpulas que lo acompañaron, a las cúpulas de estas organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, las Bartolinas, los cooperativistas, en fin, todos ellos están ahora en el gabinete, por eso los han puesto, Arce los ha puesto para amarrar su participación y su apoyo a su propia candidatura y para este asalto al nombre del MAS. Así es, pero además va a ocurrir exactamente lo opuesto, aparentemente con el Congreso del MAS arcista a principios de mayo, que puede ser que no esté la parte orgánica partidaria que está representada por Evo Morales y la dirigencia orgánica del MAS. O sea, va a tener los Arce a la representación de las organizaciones sociales, pero no va a tener a la parte político-partidaria, no va a tener a Evo Morales firmando la convocatoria al Congreso. Entonces, claro, eso es un enredo, es una cosa que se traban entre ellos, es de no acabar, ¿no? Es una cosa de no acabar. A ver, nos imaginamos que una primaria, además, yo debo recordar esto, amigos que nos están viendo, Evo Morales desafió a Luis Arce a ver quién es candidato a través de primarias. En ese momento, primarias internas, tal como dice la ley de organizaciones políticas. En este momento cambia la coyuntura con la propuesta de Comunidad Ciudadana, que es primarias abiertas y competitivas. ¿Qué dice sobre eso don Evo Morales? Sería bueno conocer su parecer para ver si está abierto a que la gente, el electorado, vote si está de acuerdo que él o Luis Arce sean uno de los dos candidatos del MAS. Sí, para dirimir las candidaturas y quién se queda con la sigla del MAS, va a ser una lucha campal, Cachito. Eso viene caliente la cosa, viene caliente. Esperemos, como lo dije ayer, que las cosas no se agraven y que si ambos tuvieran una hilacha de democracia, tendrían que resolverlo dentro del partido a través de primarias. El tema es que las primarias resuelven las candidaturas, pero no resuelven quién es el dueño del partido. Evo Morales, como tú lo dijiste, tiene la llave del MAS. El representante legal del MAS está con Evo Morales. Y entonces esa llave es vital, ¿no? Y no se creará Arce para arrebatársela. En todo caso, así están las cosas. Está bonito el panorama político, está la propuesta sobre la mesa y todos los días salta alguien más que quiere ser candidato, que quiere aspirar a la presidencia. Está muy bien, pero con tantos candidatos no vamos a ningún lado. Se tiene que resolver esto a través de una discusión, primero de escucharlos a todos y segundo de tener un mecanismo que permita la elección de uno o dos o tres, pero no 21, ¿no? Sí, hay que encontrarle un mecanismo, como habíamos conversado en programas pasados. Ya está lanzada la propuesta, a ver, veamos si esa propuesta de alguna manera cuaja entre las diversas corrientes opositoras que van desde los libertarios, liberales, que han aparecido mucho en este momento, Antonio Saravia, quizás yéndose un poquito más al centro con Agustín Zambrana, Amparo Valivián, están ya de corrientes un poquito más hacia el centro con Vicente Cuellar, ¿no? Entonces hay que ver si esta propuesta cuaja y si en verdad es el mecanismo como para definir una candidatura única desde las oposiciones. Cambio de tema. Hay una buena que me parece que tenemos que subrayarla. Por fin llega una inversión extranjera importante. Se trata de la New Pacific Metals y llega para el sector de la minería con el anuncio de invertir $300 millones, un poquito más, en Plata, Potosí. Potosí, sí.
ese cerro da para 500 años más, ¿no? Esta empresa, que son capitales canadienses, es impresionante la cantidad de canadienses que tienen empresas de todo tipo, litio, oro y en este caso plata. Es un anuncio importante, una empresa seria que llega a Potosí a invertir para hacer una empresa seria. Hay muy pocas empresas mineras, Cachito, de tal modo que la llegada de una de ellas, todas son medianas, aunque las califican junior, son mucho más grandes que las empresas locales y sobreviven frente al control casi absoluto de los cooperativistas. Entonces, es una muy buena noticia. Sí, y me imagino que también para ciertos cooperativistas mineros, Amalia, porque no te olvides que cuando se instalan estas grandes empresas, alrededor se instalan las cooperativas que luego medran de la producción de las grandes empresas, ¿no? Juquean lo que producen en el día las grandes empresas, en la noche estas cooperativas entran y rescatan todo lo que pueden de la producción de las empresas legalmente establecidas. Es una manera de actuar que han tenido por décadas acá en el país, en esto de la minería y cómo se mueve la minería en el país, ¿no? Eres generoso. Rescatar, usaste el término rescatar. Hay un término local, el juquear, el robar mineral, ¿no? Y se hacen fortunas. Un especialista calculó más de 50 millones de dólares solo en juqueo, ¿no? Como fuera, no creo que le sea tan fácil a la New Pacific Metals llegar a Potosí, instalarse, porque tiene que negociar, entre otras cosas, con los cooperativistas, ¿no? Pero son buenas noticias para la gobernación, son regalías, para el país son impuestos, no nos queda otra cosa que aplaudir. ¿Tenemos otro tema? Yo tengo otro tema. Sí, Amalia. Sí, Amalia, permíteme, está el tema de los créditos externos que no están avanzando en el Senado. Hay una suerte de dilación de parte de la Cámara de Senadores, claro, en esta perspectiva de buscar una señal de parte del presidente nato de la Asamblea, quien tiene la posibilidad de convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa para que se traten las leyes antiprórroga. Mientras esto no suceda, no van a avanzar la aprobación, la sanción de los créditos externos. La pasada jornada, Amalia, amigos, han sido derivados a una comisión 2 de estos créditos externos, por tanto los están congelando hasta que dé una señal la Bichoquehuanca de que pueda convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa. Así están las cosas, hay mucha protesta de parte del arcismo y sus parlamentarios, de parte de los alcaldes, gobernadores y otros sectores sociales vinculados al arcismo, pero el presidente de la Cámara de Senadores ya dispuso el pase a una comisión y los 2 créditos externos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados ya están en este momento durmiendo el sueño de los justos en una de las comisiones del Senado. Bueno, a propósito de deuda externa, justo tengo unos datitos que son interesantes. El actual gobierno, que va para los 3 años recién, ha subido la deuda externa en 4.000 millones de dólares, no 4.000, no 4 millones ni 400, 4.000 millones de dólares. Eso ya fue denunciado en la Cámara y está peleando por estos otros créditos que por ahí bordean los 1.000 millones, poquito menos. ¿Qué es lo importante de la deuda externa? Primero, que estamos endeudados hasta la coronilla, ¿no? El porcentaje es muy alto en relación al Producto Interno Bruto, es decir, al valor que el país genera anualmente, todo el valor que se produce, no solo en la industria, pero en el comercio, etcétera, etcétera, eso se llama el Producto Interno Bruto. Todo lo que producimos, pues, la deuda externa está llegando a porcentajes demasiado altos, ¿no?
¿A cuánto llega esa deuda externa? Estamos por encima de los 13.000 millones de dólares. Tenemos que pagar 13.000 millones de dólares. Y uno dice, ¿para qué diablos se prestaron 13.000 millones de dólares? ¿Dónde está esa plata? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? En estos días circula una carta firmada por McLean y otros 2 economistas, una carta que la dirigen a los organismos internacionales diciendo, por favor, no concedan más créditos para proyectos que no son de vital importancia y que lo único que hacen es endeudar a este pobre país. Coincido con los que suscriben esa carta. Bueno, lo grave de la deuda externa es que cada año hay que pagar capital e intereses. Los intereses son terribles, capital e intereses. Y uno dice, ¿cuánto podríamos pagar este año? ¿A cuánto llega la deuda externa este año? Bueno, estas cifras, están creciendo, ¿no? El 2015 pagamos 526 millones de dólares por concepto, se llama servicio de deuda externa. Poquito de capital, mucho de interés. Este año, Cachito, son 1.700 millones de dólares. 1.700. No te olvides que el gobierno está vendiendo bonos en dólares, está promocionando que va a pagar en dólares, que va a pagar intereses en dólares, en una tasa de interés altísima, y va a recaudar 100 millones de dólares. 100. ¿Y sabes cuánto tenemos que pagar de deuda externa? 1.700 millones de dólares. O sea, los 100 millones que va a recaudar del público es una cantidad demasiado pequeña. 1.700 millones para deuda externa. El año pasado pagamos 1.800. 1.800. Este año 1.700 millones de dólares. Y otra cantidad similar para la gasolina y el diésel. Es decir, si no, el gobierno no estimula la producción, la exportación minera, exportación de hidrocarburos, exportación de productos industriales, soya, aceite, etcétera, 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 no sé qué va a hacer. Porque la única forma de pagar deudas es trabajando. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Pero acá no sé, esperan pagar la deuda prestándose más, ¿sabes? Como esos estafadores, ¿no? Que tienen deudas y se prestan y pagan, se prestan y pagan. Bueno, el gobierno está en esa onda, ¿no? Con cooperativistas que producen y no pagan impuestos, no sé a dónde vaya a parar el gobierno. Y dónde vayamos a parar todos, porque el gobierno es el conductor de esta nación y nosotros estamos en el barco. Triste. Sí, Amalia, es muy complicada la situación, pero además esto está ya reflejándose en el día a día. Otra vez, Amalia, han empezado a restringir la entrega de dólares en el sistema financiero, en los bancos. Hay bancos que están entregando $100 por semana o $100 cada 2 días, interdiariamente. Esto de que se respetaba las remesas en la moneda de origen no es tan cierto. Te dan $100, si quieres el resto, bueno, te lo damos en bolivianos. Está complicado. No están resolviendo el tema de la crisis cambiaria, que ya tenemos un año en esto, llamamos un año de crisis cambiaria, y claro, estamos en una situación tremendamente complicada. No se ha resuelto el tema. Vuelvo a decir, yo ya parezco un loro cantando lo mismo todo el tiempo. No hay la subasta de diésel, no hay la libre y plena liberación plena de exportaciones. No se está resolviendo con los bonos del Banco Central. Habrás visto, Amalia, que entusiastamente los primeros días estaban reportando, ¿no? 1.600.000. Dejaron de reportar cuánto se ha emitido en bonos en dólares desde el Banco Central. No sé, algo no marcha bien, en este tema de salir de este momento crítico que vive el país.
No, yo creo que van a llegar a los 100 millones que se proponen hasta agosto. Yo creo que sí, que lo van a lograr. Voy a otro tema, porque en medio de esta crisis económica, de esta carencia no solo de dólares, pero carencia de recursos, porque cuando baja los niveles de producción, y esto se mide en minería, se mide en hidrocarburos, se mide en todos los sectores, bajan también los impuestos, el gobierno no tiene plata. Bueno, pero sigue el derroche. Hay un trabajo que ha hecho la diputada tarijeña Luciana Campero, a quien le mando una felicitación especial, particular, porque hace un gran trabajo, Luciana, una joven diputada. Ha juntado toda la documentación sobre cuánto gasta el gobierno en la construcción de sedes sindicales, porque el gobierno no solo ha cedido cargos para la cúpula sindical, las organizaciones sociales, sino que gasta mucho de nuestra plata, de nuestro impuesto. ¿Sabe lo difícil que es pagar impuestos? ¿Sabe lo doloroso que es pagar impuestos? Es terrible pagar impuestos. Y resulta que esa plata que nos duele tanto entregarla al gobierno, pues lo derrocha. Ha gastado Arce Catacora, solo este gobierno, ¿no? 30 millones de bolivianos, poquito más, casi 31 millones de bolivianos haciendo sedes sindicales. Aquí hay por lo menos dos problemas. Uno, ¿cómo es posible que el gobierno gaste plata en sedes sindicales y no en hospitales? Un drama en los hospitales, un drama. Y por otra parte, ¿por qué regala nuestra plata, la plata pública, a sectores privados? Porque los sindicatos no son parte del gobierno. Los sindicatos son organizaciones particulares, independientes. Es como si el gobierno me regalara una casa. Venga acá y le eche una pintada a mi casa. El gobierno no puede gastar pintura en mi casa. Tampoco puede gastar pintura en la casa de las organizaciones sociales. Pero no solo gastan pintura, les hacen sedes sindicales enteras, entre ellos a los cooperativistas mineros, como si les faltara plata. Es bueno el dato que nos presenta Luciana Campero, porque servirá, ojalá, un día para una demanda penal, porque Arce Catacora tiene que devolver esta plata. Sí, Amalia, bueno, esto es una especie de modus operandi ya desde Evo Morales, ¿no? Evo Morales ya impuso esta manera de prebenda hacia los sindicatos, hacia las organizaciones sociales, en esta línea de cooptar a estos sectores sociales para su gobierno, ¿no? Pero además son sedes sindicales en las que se hace todo menos formación sindical. Es lo último que se hace en ese tipo de instalaciones, ¿no? Se hacen fiestas, parrandas, se utilizan como centro de eventos, ahí suena más la música que la formación sindical, ¿no? Es terrible, es un mal gasto, es un derroche, y si son 30 millones de bolivianos, como tú dices, realmente ambos tienen que responder por ese despilfarro de recursos públicos en algo que no corresponde al Estado. Bueno, Cacho, para el último sector, el tema de la violencia contra la mujer, un día muy importante, 8 de marzo, el día que se recuerda las luchas de las mujeres por conseguir la igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y también privada. Ayer mencionaste, Cacho, ¿está bien que cambiemos de tema? ¿Me permite? Sí, adelante, por favor. Bueno, ayer no teníamos los datos a mano, pero hoy los tengo. Y es horroroso lo que está pasando en materia de violencia a la mujer. Una violencia que empieza con los gritos, pasa por los golpes y termina en el asesinato. Y estos son los datos, Cacho. Solo a partir del 2020, que fue un año horrible para las mujeres. El año 2020 estábamos confinados, había COVID. Se produjeron 113 feminicidios, 113 asesinatos de mujeres,
y 51 asesinatos de niños, infanticidios. El 21, ese fue el año de mayor número de casos. Estaban todas las mujeres encerradas con los maridos y las mataron. Más de 100 mujeres, 113 mujeres asesinadas, 51 niños. El 21, 108 mujeres, 46 niños. El 22, 94 mujeres, 38 niños. El año pasado, 81 mujeres, 25 niños. Y en lo que va de este año, enero, febrero, 12 mujeres, 7 niños. Estas cifras han aumentado en marzo, que la podríamos sumar, no las tengo a mano. En total, datos oficiales, desde el 2020 a febrero de este año, 408 mujeres asesinadas, cacho, son cifras de guerra, 408 mujeres asesinadas y 167 niños. Esto es una masacre, además, tomar en cuenta que cada asesinato ha sido predecido, porque no son asesinatos casuales, no es una bala perdida, no, han sido precedidos por años de tortura, años de violencia, años en los que la mujer ha soportado y nadie sabe por qué no salió corriendo, ¿verdad? Y que ha visto torturar a sus hijos también. Y el desenlace siempre es este. Los signos de violencia muy posiblemente terminen en golpizas y las golpizas reiteradas van a terminar en asesinatos. 408 mujeres han sido asesinadas y 167 niños en 4 años y 2 meses. Es una cifra escandalosa, somos el país más peligroso desde el punto de vista de las relaciones intrafamiliares. Horrendo, Amalia, para decirlo menos, es horrendo lo que acabas de decir. Yo te pido, a nombre de los amigos que nos están observando, por favor, léenos una vez más estas cifras realmente horrorosas para las mujeres y para los niños en nuestro país. Lo repito rápidamente, el año 2020, 113 feminicidios, 51 infanticidios. El 21, 108, 46. El 22, 94, 38. El año pasado, 81 feminicidios, 25 infanticidios, y de enero a febrero de este año, 12 mujeres asesinadas, 7 niños asesinados. En marzo hay todavía, ya se han producido nuevos casos terribles. Y este es el drama, este es el problema. El ministro de Gobierno le puso una solución, hay un proyecto de ley, quiere ponerle, no sé cómo se llama, manillas en la mano, pero en el pie, ¿no? Manillas electrónicas. ¿Perdón? Se llaman tobilleras electrónicas. Exactamente, para que el marido malvado tenga su tobillera, ¿no? Mira, no voy a discutir si es eficiente o no es eficiente, en fin. Pero aquí hay un drama social grande, Cacho, y permíteme que toque este tema. Empezando de las escuelas. Cuando tú mandas a un niño a la escuela, no importa, privado o particular, estás mandando a tu hijo a aprender a ser un sometido a la autoridad. Desde el kinder, los niñitos golpean a las niñitas, desde el kinder, ¿no? El autoritarismo frente a los maestros. Maestra, no se dice aiga, se dice aya. A la dirección, por irrespeto a la autoridad. Es decir, es una escuela para institucionalizar el autoritarismo y el sometimiento, hombres y mujeres, pero sobre todo de las mujeres.
es interesante, Cacho, cómo las mujeres son normalmente las primeras del curso hasta la secundaria. Vas a la universidad y eso se revierte. Vas a la universidad y hay más hombres que mujeres. Cada vez hay más mujeres, pero hay más hombres que mujeres. El autoritarismo en la familia, bueno, ¿para qué te voy a discutir? Siempre el castigar al más débil. El marido a la mujer a los niños, porque la mujer también ejerce violencia contra sus propios hijos. Y hay un caso, y aquí voy a estas escuelas de violencia. Ha ocurrido en Rurrenabaque. Me he estremecido al conocer lo que pasó. En Rurrenabaque, que está al frente de San Buenaventura, a la ribera del río Beni, en las puertas del Madrid, un lugar precioso. Bueno, hay un puesto naval. En ese puesto naval se han detenido a 2 que no son conscriptos, ¿no? Porque ya tienen 25 y 26 años, o sea, son oficiales. ¿Sabes por qué, Cacho? Porque torturaban perros. Los torturaban hasta matarlos. Cazaban perros en el pueblo, los metían al recinto militar y disfrutaban de la tortura de estos pobres animales y los mataban en tortura. Muchos días, muchos animales. No en secreto, en público, es decir, ha participado todo el regimiento, todos los que están en este puesto naval, empezando de su comandante. Solo hay 2 detenidos a los que en una filmación los encontraron torturando. Pero el torturador número 1 es el comandante, porque él es el que permitía, es como una pelea de gallos, ¿verdad? Dentro del regimiento, pero no es pelea de gallos, era tortura por parte de los oficiales de la naval a estos pobres seres vivos a los que amamos profundamente, los perros. Los perros del pueblo eran cazados por los naval para ser torturados y asesinados de esa forma tan brutal. Esa es la escuela. Estos muchachos de la naval de Rurrenabaque están recibiendo un entrenamiento, ¿verdad?, para luego pegar a su mujer, matarla y pegar y matar a sus hijos. Esa es la escuela del autoritarismo. Y ese es todo el país, las comunidades, los ayllus, los sindicatos. En todo lado se instruye cómo vas a ejercer la autoridad contra los indefensos, contra los que no se pueden proteger. Y por eso hay estas cifras tan alarmantes de feminicidio e infanticidio. Verdaderamente cruel, Amalia, lo que estás comentando, que de alguna manera retrata cómo está la sociedad en este momento en Bolivia, ¿no? Con estos grados de crueldad de los varones, de quienes uno, me imagino en el caso de las mujeres, deposita amor en principio, deposita pues toda la confianza, ¿no? Una persona se enamora de un varón pensando en que va a recibir también ese mismo grado de afecto, de cariño, de amor, y no, a veces se está entregando todo su sentimiento a un asesino. Entonces eso es verdaderamente oprobioso. Así que en este día en el que tú mencionas estas cifras, yo realmente me quedo impactadísimo cómo no se está haciendo nada. Y también advierto esto de que todas estas entidades que protegen a las mujeres se han hecho de alguna manera famosas en el país por la protección de las mujeres, no están diciendo nada, están más bien calladas. A ver por dónde vendrá la solución. Ayer me quedó una imagen, pero tremendamente indignante, Amalia, cuando este padre que mató a sus 2 pequeños en el Alto salió del hospital donde estaba internado. Las mujeres que lo estaban esperando para mostrarle su protesta ante lo que había hecho, lo agredieron y él les respondió con una sonrisa, sin ningún tipo de remordimiento por lo que hizo. Realmente fue lamentable
indignante ver cómo se sonreía ante lo que había hecho, ante lo que había cometido. No sé, o sea, estamos en una situación de pérdida de valores, de grado de decadencia de la sociedad que nos puede llevar a lugares inimaginables. Así que yo te agradezco mucho, Amalia, mucho, porque estas cifras que tú das nos tienen que poner a pensar, a reflexionar a todos que no estamos bien, no estamos transitando bien este camino por la igualdad, por los derechos de las mujeres, de los niños. Nos vanagloriamos mucho de la defensa, del respeto a los derechos de los niños y las mujeres, pero en la práctica no lo hacemos. Así que sea un momento de reflexión en este día que está consagrado internacionalmente a las mujeres. Mi solidaridad con las familias que han perdido en esas condiciones a sus hijas, a sus madres, a los huérfanos que han dejado, a los niños asesinados, a las familias, las abuelas seguramente. Deben ser, Cacho, heridas que no se cierran nunca. No solo han matado a la hija, han matado a toda la familia. Mi solidaridad con ellas, mi llanto por ellas, pero también el compromiso de no aflojar, de seguir luchando. Necesitamos políticas nacionales que combatan el autoritarismo, que impulsen la igualdad, el respeto, el amor, la ternura entre las personas y no la violencia, Por eso no solamente exijo sanciones drásticas, pero no puede ser, Cachito, que el asesino, el monstruo que mató a sus 2 hijos, pues en una cama de hospital porque intentó cortarse las venas o no sé qué. ¿Por qué no está en Chonchocoro, pues, esperando curarse de sus heridas? No está en una cama de hospital cómodamente. Y sabe, la policía lo salvó del linchamiento de las mujeres que lo esperaban en la puerta del hospital, lo salvó en un minibús, ¿no? Solo en Bolivia, ¿no? Un reo de bata, ¿no? Se sube a un minibús, ¿no? Y la policía lo salva en el minibús, se va en minibús. Tiene que estar en Chonchocoro. Salen, entran y salen los feminicidas, los violadores, entran y salen de la cárcel. Normalmente salen, ¿verdad? Les dan 30 años, pero a veces ni siquiera entran, ¿no? Porque apelación, etcétera, etcétera. Necesitamos resolver la justicia, necesitamos resolver el Ministerio de Educación, necesitamos resolver el tema de la educación en los cuarteles. Espero que el comandante de ese cuartel sea el primero en entrar a la cárcel y sea destituido por promocionar la violencia, porque de ahí surge, de ahí se aprende a golpear a los hijos, a la mujer, a matar, a torturar, en fin. Hoy es un día de reflexión, un día también de agasajo por las pequeñas cosas que conseguimos las mujeres, por los pequeños peldaños que subimos para conseguir esta aspiración, que es tener la igualdad de oportunidades y derechos en la sociedad en la que crecemos, en la sociedad en la que habitamos. Para todas ellas, un abrazo fuertísimo. En ti, Amalia, un gran abrazo a las mujeres de nuestro país. Eres una gran mujer. Tú sabes que te quiero un montón. Gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.